Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Como viene en el manual. El día de hoy nos encontramos con una gran invitada, la contadora. Bueno, si gusta presentarse, contadora. Hola, buenas tardes, Ángel, o días. No sé a qué hora van a ver esto ni a qué hora va a salir esto. Muchas gracias primero por invitarme. Yo soy la contadora Lorena Lara. Este, Traemos por aquí unos temas en cuestión del IVA en la importación, exportación, lo que son las multas para los asesores fiscales en esquemas reportables y lo que es el tratado de doble tributación con Estados Unidos, porque ya ve que hay muchísimos tratados con varios países. Este, bueno, aquí gusta que empecemos con lo que son las multas, contadora. Sí, está bien. El año, bueno, no recuerdo bien el año, si fue el año pasado o antepasado, este, cuando surgieron lo que son las multas para los asesores fiscales, que nos menciona, sí, dice así, si mal no recuerdo, tal cual, 20 millones de pesos para los asesores fiscales que Sí. Bueno, lo que pasa es esto. Fue en la tercera modificación en la resolución miscelánea fiscal, cuando se adiciona el capítulo, si no me equivoco, 2.22, que es de la revelación de los esquemas reportables. Entonces, entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021 para aquellos beneficios que se dieron en el ejercicio 2020 en adelante. Ahora, también es muy importante porque creo que esto se les está pasando a mucha gente a la hora de llenar el aplicativo para informarlo, pero ahorita lo vemos. Saber que si tú traes una planeación de atrás, digamos del 2018, y sabes que esa planeación te va a dar beneficio para 5 años posteriores, pues entonces tú la tienes que de todas maneras reportar, porque te estaría afectando el 2020 y te estaría afectando ejercicios posteriores. Entonces, hay que reportarlo. Creo que antes de llegar a la multa, porque la multa es muy trágico y sí es hasta 20 millones de pesos en el supuesto de que no informaras acerca del esquema. Tendríamos que definir bien cuándo tienes que reportar realmente una planeación. Porque bueno, lo primero es qué sería un esquema reportable, porque creo que toda la discusión surgió ahí cuando lanzan esto de los esquemas reportables. Todo surge en qué realmente debo de reportar o no. O sea, qué sería una planeación o no, porque en sí el esquema reportable lo que te viene a decir el código es, oye, si tú estás generando un beneficio fiscal en el ejercicio o si buscas generarlo, pues ahí tendrías que reportarlo. Entonces, prácticamente el SAT lo que me está pidiendo es que le entregue mi planeación en bandeja de plata para que vean qué estamos haciendo detrás que le está ayudando al contribuyente. Entonces, había gente que decía, oye, pero es que si me estoy aprovechando de una laguna de la ley, si la ley no dice expresamente esto y yo me estoy yendo por ese lado, entonces, ¿por qué lo tengo que reportar? O sea, realmente es una laguna en la ley y ¿por qué yo tengo que ir a decirle al SAT que estoy aprovechando que a lo mejor no supieron redactar la legislación? Entonces, para eso, el código, que se adicionó todo un título para los esquemas reportables, el código me dice, oye, pues si tú te vas al artículo, si no me equivoco, 199, te dice, si tú estás generando un beneficio y caes en alguna de estas características que son 14, entonces estarías cayendo en un esquema reportable. Y las características, digo, por mencionar 2 o 3, podría ser, por ejemplo, si tú tienes si estás tratando de evitar la retención adicional por dividendos, si resulta que estás tratando de aprovechar pérdidas fiscales de una empresa en otra empresa que realmente no las generó, o si ya terminaste de depreciar un activo y resulta que te lo quieres llevar a otra para tomarlo como activo nuevo y continuarlo depreciando, pues esas cositas puntuales caerían en un esquema reportable. Y por eso es importante irnos y ver qué realmente se considera esquema reportable, porque por ejemplo lo de la retención, hablando de la retención de dividendos, era una práctica súper común que si yo le tengo que pagar dividendos a mis accionistas, yo decía, oye, bueno, pues le tengo que pagar dividendos, pero se quieren evitar la retención adicional. Entonces, la planeación fiscal más simple para eso era, oye, pues sabes que si tú tienes la empresa A con tus accionistas, ven y crea tu empresa B. Entonces, pues factúrale, que la B le facture a la A para que la A le pague a la B y ahí va el dinero que le van a repartir a los accionistas. ¿Y qué hacemos? Pues le pago al accionista como asimilado. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Digo, entre muchos, que ¿no? era el retorno del dinero al Uh-huh. momento del pago del asimilado. Entonces, te estás evitando la retención.
estás creando una deducción para tu empresa A con una operación 100% simulada. Y adicionalmente a todo esto, la utilidad de la empresa A no va a ser real porque tú traes ahí una deducción que metiste y entonces si nos metemos hasta términos laborales, pues ya le estás pegando a PTU si se tuviera que generar PTU y repartir PTU. Entonces son muchas cosas. Que ahora el tema de la PTU es un tema muy importante con lo de la reforma. Sí, y muy controversial siempre. Entonces, sí, es como tú dices, o sea, la PTU, creo que a la fecha no hay muchas empresas que sepan calcularla correctamente. Y luego ya ves que se tiene que formar la comisión y todo eso, y no lo hacen. Pero bueno, será tema de otro día. Pero bueno, sí, creo que lo importante es eso, porque luego cuando se lance este tema y es un boom, a lo mejor si tú eres una corporación grande y traes una firma detrás, la firma te va a cuidar, que lo tienes que reportar. Que tú como asesor tienes que venir a reportar el RFC del contribuyente al que le estás brindando asesoría. ¿Para qué? Para que te arroje un ID. Bueno, ahí haciendo un paréntesis, contadora, en el sentido de que veíamos el supuesto de no pasar activos a otra empresa de las mismas que le pertenezcan al socio, también hay que cuidar ahí, digo, se le puede hacer frente, no precisamente el hacer esa operación tiene que ser una operación simulada o para esquemas reportables, en el sentido de que ya ve que sea el 5A del código nos menciona que la operación tiene que estar acorde con el beneficio de la empresa. Entonces, si yo en realidad en una empresa tengo un activo que ya no voy a utilizar y en la otra empresa en realidad sí voy a tener pues la necesidad de dicho activo fijo, pues sí lo puedo vender de una a otra sin ningún problema y aprovechar la depreciación. Claro, en la empresa A se tendría que acumular la venta de ese activo, pero sí lo podría depreciar en la empresa B. Sí, es correcto. Lo importante aquí es la razón del negocio. Y ahora, por ejemplo, con las revisiones del SAT, se están fijando mucho en eso. O sea, realmente cuál fue el fondo. O sea, realmente sí lo vas a utilizar allá o estás diciendo de que, bueno, lo paso allá y resulta que el activo allá ni es productivo ni lo usas y nada más fue para pasarlo y aprovechar una deducción y a lo mejor tener una factura y tener la operación o cerrar una operación. Entonces, esa es la importancia ahorita. Que con todas estas reformas que se vienen y viéndolo también en el ámbito internacional, hubo muchas reformas en el 2020 en México en el sentido de eso, de proteger realmente el sistema fiscal, porque, como te decía, la ley tiene muchas lagunas. Y de ahí se aprovechan los asesores fiscales. O sea, hablando de grandes firmas, oye, tienes un ejército de abogados atrás de ti. Entonces, está saliendo una reforma y ellos ya tienen 50 cosas que puedes vender y que puedes aprovechar. Entonces, por eso la importancia ahora, o bueno, ahora con los esquemas que te digo, le estás dando la planeación en bandeja de plata. Le estás diciendo, estoy haciendo esto. Y realmente, pues, si el SAT ya va a conocer todo, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pues ahora es venir y cuidar que la razón por la que lo hayas hecho sea correcta y que tengas bases y sustentos para haber hecho esa planeación. Ahora, ¿qué tanto aquí en este aspecto? O sea, porque la ley sí te lo establece, ¿verdad? Pero también hay que ver, o más bien esto es de lo que se aprovechan los asesores, en cuestión de porcentaje, qué tan probable es que la autoridad se dé cuenta de dichos movimientos. Porque seamos realistas, ahorita, por lo menos actual, sí, no es muy difícil que la autoridad se dé cuenta. Sí, de hecho, ahorita, digo, apenas se reportaron en febrero y tú tienes 30 días para reportar cualquier planeación. Si la aplicas o no, porque hablamos de que hay esquemas generalizados y personalizados. Entonces, si es generalizado, si yo soy una firma y digo, oye, ¿sabes qué? Acabo de sacar esta planeación que puedo replicar entre el 90% de mis clientes. Aun cuando no la haya vendido, yo la tengo que reportar y decirle al SAT, acabo de sacar esta planeación. Bueno, se supone. Sí, bueno, esa es otra cosa, se supone. Que lo vayan a hacer, o sea, una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que se hace. Sí, porque dudo mucho, la verdad, que realmente en el campo laboral no se está manejando de esa manera. Bueno, yo que estoy sentada del otro lado tengo que decir que sí lo hacemos. No, digo, yo también estoy sentada en la misma postura, pero... No, la verdad es eso. Y por ejemplo, ahorita que decías, ¿cómo lo van a detectar? Sí es cierto, porque ahorita todavía no ha habido revisiones. Pero, por ejemplo, en la anual, si tú ya tenías esquemas reportables, ya tenías que poner ahí el ID que te lanzaba el aplicativo para decir, ok, es este
Y ahí pues ya pueden hacer un empate y decir, ok, en mi registro tengo este y sí, fulano sí lo reportó. Pero realmente pues tendrías que iniciar un proceso de revisión y aquí también te pueden mandar un oficio donde te estén diciendo, oye, bueno, bríndame esta información. Si el SAT detecta que no brindaste todo lo que debiste haber brindado o que no lo estás sustentando de manera correcta o se dan cuenta que omitiste información cuando te están pidiendo, o sea, hablemos, por ejemplo, o comparémoslo con un requerimiento cuando estás tratando con una devolución de IVA. Ellos te van a decir, oye, júntame estos 20 puntos, 10 puntos, los que sean, porque aquí me vas a sustentar el esquema que tú me informaste. Entonces, también en eso, si el SAT detecta o el SAT cree que no le diste la información suficiente para sustentarlo, también te va a provocar una multa. Entonces, no nada más es por no reportar el esquema. La de no reportar el esquema es la más escandalosa porque llega hasta 20 millones de pesos. Pero también te puede multar por esos requerimientos de información que crea que no cumpliste, por esos esquemas que aunque no hayas vendido ya tienes, por no presentar la declaración informativa, obviamente, o por no proporcionarle el ID a tu cliente. Porque como asesor fiscal tienes la obligación de decirle, oye, ya reporté el esquema, aquí está el folio, el ID, el número de identificación que me dio y este es el que tú vas a meter a tu declaración. Si no se lo das al contribuyente, el contribuyente tendría que reportar el esquema que está haciendo. Entonces, ese es el problema también. ¿Cuántos contribuyentes crees que estén enterados de esto? Porque te sorprendería la cantidad de empresas grandes que tú dices, oye, es una estructura gigantesca y monstruosa, o sea, la gente de ahí tiene que estar nombre, o sea, súper actualizada, y no, No, o la sea, verdad no. y esas cosas se le van. Y digo, es lo que ayuda a los asesores, pues que si tú estás ahí al pie del cañón, pues le vas a estar anticipando lo que tiene que hacer y se van a ir contigo porque van a decir, oye, pues no, o sea, yo no tengo ni idea, entonces ayúdame. Pero eso es también muy importante porque, por ejemplo, si tú tienes tu departamento in-house de tax y dices, oye, mi departamento, mis contadores de aquí desarrollaron la estrategia, esa tú como contribuyente la tienes que reportar. Y lo primero que se creía era que nada más el asesor fiscal iba a reportar, pero si tú tienes tu departamento ahí de fiscalistas y ellos la sacaron, tú contribuyente tienes que venir a reportarme la estrategia que estás metiendo. Ahora, yo tengo ahí una duda porque lo estuve buscando y no lo encontré. Ya que el código te establece que expiran tus facultades de comprobación a los 5 años o 10 si eres una empresa dictaminada. Aquí en este aspecto, en cuestión de las multas para los asesores fiscales, también lo establece el mismo código. Entonces, ¿también le aplicarían los mismos 5 años hacia atrás? Sí, no han sacado algo expresamente, pero se entendería que sería el mismo periodo de caducidad para las revisiones. Ujú. Sí, porque en el sentido de la cancelación de los sellos, siempre lo traigo muy presente, porque para la cancelación de los sellos, en cuestión de si tienes operaciones simuladas, o más bien la autoridad detecta que es un contribuyente con operaciones simuladas, no importa en qué ejercicio fue, Sí, si ellos tuviste, ganan. ok, está bien, no te puede cobrar las contribuciones pendientes, tampoco te puede cobrar actualizaciones y recargos, pero sí te puede cancelar los sellos para que no puedas timbrar, así la operación haya sido bueno, por lo menos comprobable para el XML a partir del 2014, aunque hayan pasado muchos años, la autoridad te los puede cancelar el certificado, que en este caso pues sería irse a aclarar dicha situación, ¿verdad? Con la materialidad correspondiente. Pero aquí en este aspecto no hace señalamiento alguno, entonces pues... Pues es que aquí con el esquema lo que va a pasar es esto. Oye, si yo detecto que tu planeación realmente es fraudulenta o no se sustenta, pues yo me voy a ir sobre el contribuyente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le abro una auditoría, le determino que realmente no pagó los impuestos como los debió de haber pagado y voy a empezar a cobrar recargos y actualizaciones y multas y todo lo que tenga que cobrar. Pero realmente esto, o sea, esto de las multas es simple y sencillamente por el hecho de no reportar. Lo demás seguirá su curso normal de revisión, auditoría y fincar créditos fiscales, etcétera. Pero ahorita es eso y te digo, es la importancia porque creo que aún así, cuando ya hay más información afuera, no mucha gente está muy empapada del tema. Entonces,
ese va a ser el gran problema, ¿no? O sea, ahorita yo creo que la gente, y es otro tema que vamos a tocar ahorita, está más preocupada por las operaciones simuladas que por esto. Y yo creo que esto es mucho más importante porque realmente ahorita no tenemos una pauta de cómo va a llegar el SAT a revisar. No. O sea, están empezando. Entonces, no sabes cómo lo van a atacar, qué tan agresivos van a ser. Las administraciones locales también no sabemos qué tan preparados estén para entender a lo mejor una planeación muy grande. Pero aquí en este sentido ya tenemos un antecedente con el RIF, porque también al principio cuando sale el RIF sabíamos que no iban a ser tan agresivos, pero pues ahorita ya están cerrando o clausurando varios RIF simplemente por no tener pues, la documentación correspondiente que ampare las operaciones, incluso en lo de público en general. O sea, llegan y te cierran el negocio. Sí, fíjate, pero ¿hace cuánto empezó el RIF? Exactamente. Entonces, precisamente muchos criterios que he escuchado es de que, bueno, ahorita hacen planeaciones para aprovecharlas 2 años y luego las van a desaparecer para dentro de 6 años, pues ya no se las puedan reclamar dicho movimiento y ya haya expirado las facultades de comprobación. Sí, digo que está mal, ¿verdad? No. Está muy mal, no lo hagan. Está muy mal. Digo, afortunadamente somos muy ocurrentes para muchas cosas, entonces, sí, pero digo, el problema es que no sabes cómo van a venir, qué van a venir a revisar, cómo van a llegar. Se sabe ahorita que la tarea del SAT es recaudar y están llegando, hombre, revisiones por todos lados. O sea, a mí me toca lidiar mucho con devoluciones de IVA y es ridículo cómo están llegando los requerimientos. O sea, te piden, pero todo. Bueno, que ahí también hay un paréntesis. La autoridad no está facultada para pedirte documentos específicos. Entonces, muchos contribuyentes lo que hacen es, porque les surge el saldo a favor, bueno, aquí está, ten, ya para que me lo devuelvas, para que veas que mi operación sí fue real. Pero pues siendo realistas no está facultada para pedir ciertas cosas. Sí, ándale, exactamente, pero cuando te topas, por ejemplo, y me voy a meter un poquito en lo de operaciones, pero ahorita nos regresamos si quieres. Sí, claro. Pero por ejemplo, yo acabo de tener un caso reciente, donde tengo un contribuyente que por su actividad, digo, no voy a decir marcas, por su actividad, es muy difícil que las personas a las que les compra la materia prima estén regularizados o bueno, estén inscritos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace él? Oye, pues sí te lo voy a comprar, pero yo necesito amparar mi operación, ¿no? Y la persona que le vende va y compra una factura. Y luego, ¿qué pasa? Que yo tengo que venir y solicitar, como tengo una tasa cero, yo quiero venir y solicitar mi IVA. Y el SAT me empieza a rechazar todos porque me dice, oye, es que ¿sabes qué? Tu proveedor tal y tal, y ya hasta los tienen identificados y cada mes es lo mismo, no tiene activos, no tiene personal, es RIF y no está al corriente, bla, bla, bla. Entonces me terminaban rechazando los saldos. Entonces metes recurso de revocación y dices, oye, pues si yo cumplí con todo mi ciclo, ¿por qué me vas a rechazar la totalidad? Y de todos modos te lo rechazan. Entonces, aquí hay de dos. Si te llega un requerimiento de 20 puntos y eres un contribuyente que le está pasando eso, le vas a contestar los 20 puntos porque tú quieres tu flujo. Y porque si te pones a comprarlo y te vas a pleito, que también me tocó, con las mineras también es muy común, que la devolución de IVA sea complicada de obtener y más ahora que metieron lo del periodo preoperativo y todo en la ley. Entonces, yo tuve casos de clientes que tenían hasta 6 años en juicio y no podían recuperar su saldo. Entonces dices, oye, si me está pidiendo 30 puntos, pues mejor le junto los 30 puntos y aunque le tengan que dar hasta la cartilla de vacunación, pero se la doy, pero necesito mi flujo. Es que ahí el irse a pleito ya es cuando, si te urgía demasiado el saldo y contestaste los puntos y aún así, pues te lo rechazó, ahí es cuando, bueno, y ahora sí vete a juicio o déjalo ahí para compensar, bueno, pues para acreditarlo en este caso, ¿verdad? Pero pues seamos realistas, o sea, si estás pidiendo un saldo en devolución, quiere decir que mayormente o normalmente en tus declaraciones tienes saldo a favor. Sí, ándale, ya cómo lo usas si ya no lo puedes aplicar contra otros impuestos. Exacto. Entonces, te digo, por eso, híjole, a veces es mejor decir, pues sí, no me voy a estar pidiendo esto. O sea, yo me acuerdo que al contribuyente le pedían hasta los permisos de ecología, licencia de funcionamiento, o sea,
todo. No tienes idea de la cantidad de trabajo que fue. Pero mira, se contestó, a la autoridad le quedó claro que realmente él no estaba haciendo operaciones simuladas y empezó a recibir sus flujos. Entonces, pues te digo, pues si se tiene que hacer así, pues se tiene que hacer así, porque luego también lo que pasa, y me tocó verlo también muchas veces, por ejemplo, con las maquilas, que a veces la persona de aquí no entiende realmente la operación de la empresa. Entonces, yo siempre he dicho que no hay que tenerle miedo a acercarse a la persona del SAT. O sea, si ves que te está firmando el requerimiento fulanito, no hombre, si lo buscas en Google, ahí te va a salir el mail del SAT. Entonces, mándale un correo y a veces hasta ellos quieren que vayas y te sientes y le expliques y te sacas del problema, porque te digo, si tienes un caso así, o sea, de que dices, oye, es que indudablemente necesito comprar la materia, pero es a lo mejor alguien que está en la sierra o en un lugar recóndito del país, pues ¿cómo va a estar dado de alta? Digo, no quiere decir que esté bien, pero a veces ni hay administración ahí, se tendrían que mover a otro lugar, entonces lo hacen muy complicado también, o no estamos todavía preparados y en todos lados como para decir, oye, pues que el 100% de las personas que están generando ingresos pueden estar dados de alta. Y más que nada porque mayormente es por desconocimiento, porque dicen, no, o sea, si me doy de alta, pues no voy a pagar muchos impuestos o no voy a saber qué hacer si el contador ya no me contesta y me va a meter en una bronca, o sea, es por desconocimiento más que nada. Y pues ahí sí, pues creo, si mal no recuerdo, no nos vayamos tan lejos, Parras no tiene administración. Ujú, Entonces, exactamente. y está aquí a hora y media. Tiene tanto a hora y media Torreón como hora y media Saltillo. Ujú. Entonces, pues él para dónde se hace. Sí, ándale. Y luego, por ejemplo, también en esto, o sea, hablando de todo esto de las operaciones y las facturas y esto, o sea, por ejemplo, las personas que recurren a veces, por ejemplo, este caso que te comento, que dices, oye, pues le voy a comprar una factura porque el que me va a comprar a mí me está exigiendo una factura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también lamentablemente muchas veces y me ha tocado verlo mucho? Hay personas que se dedican a la venta de facturas que luego ven que no estás recuperando tus saldos y te dicen, no, yo te ayudo, yo tengo un contacto en el SAT. Entonces, son el problema y a la vez te quieren vender la solución, lo cual está muy mal, porque oye, tú lo estás metiendo en ese problema. O sea, si ya estás en una cosa de esas que está muy mal, que es lo de simular operaciones, pues de perdido aviéntate bien tu trabajo y que traigas pues algún empleadillo por ahí, activos, que estés al corriente, pero tú sabes que estás mal y todavía te aprovechas de la desesperación del contribuyente y quieres ir y venderle la solución tú mismo y todavía cobrarle un porcentaje mucho mayor por ir a recuperar ese saldo. Que dices, oye, tú me metiste en el problema, pero a veces el mismo contribuyente por desconocimiento y por desesperación de que quiere recuperar su dinero, pues va a caer y le va a pagar, Lamentablemente. no dándose cuenta que es su problema y su solución al mismo tiempo. Sí. Entonces, Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, las operaciones de las personas que le compran a quien no está formalizado y consiguen una factura, digo, si no quieres tener problemas con la autoridad o evidenciarte en ese aspecto y vas a solicitar un saldo a favor de IVA, pues no mezcles esas facturas y no pidas la devolución por ese IVA. es que, mira, por ejemplo, sí, o sea, yo también soy de la idea de que, oye, si ya estás haciendo algo mal, pues sácalo, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de un sector primario, y si es el 90% de tus operaciones, pues es dejar fuera todo. Entonces, ahí también está complicado. Y luego tú hablas con el contribuyente y le dices, oye, pues entonces ve y cómprale a un proveedor que esté bien establecido. Y me dices que el producto me va a salir mucho más caro. Y ahí mi margen ya se fue. Y sí es cierto, o sea, si te pones del lado del empresario, pues ibas a decir de que... "Ah". Pero luego también el empresario muchas veces no comprende en los problemas en los que te puedes meter. Y también tiene al contador, pues amarrado de manos, porque, pues, ¿qué hago? O sea, te dije que no, sí te entiendo, pero por eso estamos cayendo en esto. Entonces te digo, sí, yo también soy de la idea de que, oye, pues si lo traes, sácalo. O sea, pero aquí realmente, pues no es una operación simulada. O sea, la materia prima ahí está. Simple y sencillamente yo le compré a alguien que no está formalizado y tuve que comprar una factura para solventar esa materia prima que sí tengo. No, y que tú puedes ampararte con o sea, pues no serías tú tanto el del problema, entre comillas, porque tú tienes la materialidad correspondiente, que son fotos,
que son cuando entra a tu almacén. O sea, todo eso sí tienes tu control. Pero pues, como todo tiene que estar amarrado fiscalmente, pues ahí sí es donde marcha uno. Sí, ándale. Y la verdad es que esto del IVA sí me toca verlo mucho y sí a veces te da muchos dolores de cabeza, pero yo creo que sabiéndolo dirigir, todo sale. El chiste es cuánto te vas a tardar en armar todo, pero sí es eso. No, y que esté preparado el personal que te esté llevando las operaciones, porque hay veces que nos toca hacer asesores fiscales y hace una operación la empresa y te marcan y, oye, ¿sabes qué? Me llegó un requerimiento. ¿Por qué? A ver, ¿qué hiciste? No, pues es que sabes que no lo debiste haber hecho de esa manera. O sea, la forma correcta, entre Ujú. comillas, para no evidenciarte, debió haber sido esta. Sí, ándale, también eso, o sea, y creo que eso es súper importante, porque no tiene, por ejemplo, cuando el SAT te pide balanzas de comprobación, registros contables, etcétera, te das cuenta que a veces ni está registrado correctamente. Entonces, ahí ya te metes en otro problema. Y en mi experiencia, las devoluciones de IVA son la antesala para que te llegue una auditoría. Entonces, empiezan a haber cosas raras en la devolución de IVA, en el requerimiento, y de repente te cae la revisión. Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado en cómo contestes, en qué estás contestando, en cómo estás armando los papeles de trabajo, porque a fin de cuentas, tú le quieres brindar a la autoridad la mayor información posible para que pues te regresen tu saldo, pero al mismo tiempo pues no quieres tampoco descubrir toda la empresa porque luego de ahí pueden decir de que ¿y por qué esto? Y resulta que con este proveedor trae tantas operaciones, entonces a ver, vamos a hacer un oficio de invitación. Y así empiezan y luego ya de ahí ya no vas a salir. Entonces sí es complicado, sí puede llegar a ser muy interesante, pero pues obviamente a qué contribuyente le va a gustar que vayan y lo revisen, ¿no? Y a qué asesor también, o sea, porque le llega una revisión a un contribuyente y ya no duermes. O sea, a lo mejor tienes todo bien, pero ya no duermes pensando en qué me van a sacar, qué me van a decir, voy a perder el cliente, cosas así. No, Entonces, y es que a veces hasta en cuestiones de criterios, tú crees que estás haciendo las cosas de la forma más correcta. Por ejemplo, cuando es una adición y mejora hacia algún activo, tú dices, bueno, la cantidad para mí no fue tan grande o tan importante, entonces yo lo manejo como un gasto. Entonces, pues resulta que cada mes tienes eso y lo vas manejando como un gasto, como un gasto, como un gasto, y al final del ejercicio tienes un monto considerable. ujú. Entonces llega la autoridad, por ejemplo, en cuestiones de IVA, se va a meter a tu integración y de repente empieza a cuestionar las deducciones y luego resulta que tienes un movimiento, no sé, de 100,000 pesos y tus operaciones al mes son de 1 millón. Entonces ya representa el 10% de tus operaciones, lo que según tú es un gasto, cuando en realidad debe haber sido una adición y mejora, por ejemplo, una mejora hacia tu local, que le construiste cierta parte y dices, bueno, es que para mí es un gasto porque yo estoy gastando en material, estoy gastando en esto, estoy gastando en lo otro, cuando en realidad pues no. Y ahí precisamente con la devolución les prendes el foco rojo y Y, de y ahí, de ahí se van a agarrar. y luego, digo, mientras te soliciten información no hay tanto problema, o sea, que te revisen la información que ellos te soliciten, pero donde te caiga una revisión de escritorio, ahí sí agarte porque Sí, no, no, sí, luego de aquí a que la cierre. sí, no, 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 es Sí, un... sí, es algo en lo que nadie quiere caer y a lo que nadie quiere llegar, pero digo, o sea, pues no estamos libres, nadie está libre, ¿no? Y más cuando tienes cuestiones así de recuperación de impuestos, es casi seguro que por algún lado te van a agarrar en algún momento. Sí, no, y es que haciendo las cosas de la forma correcta es la única manera de quitarse ese pendiente en la devolución. Oye, fíjate, pero ahorita que dices haciendo las cosas de la manera correcta, acabo de tener una junta esta semana con una administración foránea donde me mandaron un oficio de invitación de que traía diferencias desde el 2017, ¿no? Y entonces empieza la junta con la persona de la autoridad y me dice, es que traes ingresos declarados de cero desde el 2017 al 2021. Y yo decía, no puede ser, pues o sea, si yo reviso mes a mes lo que están presentando y abro mi declaración y le digo, oye, es que es imposible, aquí tengo la declaración y aquí están los ingresos. Entonces, es un problema del sistema del SAT, que no está realmente empatando, no te detecta lo que estás declarando y luego vienen y te asustan y este era un contribuyente ya grande, entonces el señor se me estaba casi infartando porque decía que no, es que cómo puede ser y me van a venir a revisar y desde qué año y me van a cerrar y no sé qué tanto y resulta que ni procedía.
Y entonces, ¿qué pasa? Que te dice, bueno, de todos modos me tienes que armar el papel de trabajo para esto, cuando es claramente un error del sistema. Entonces, también eso está bien difícil porque muchas veces los sistemas no están preparados cuando salen cosas nuevas, como por ejemplo, con los esquemas, volviendo a eso. No sabemos si el sistema está preparado y si realmente va a detectar que tú reportaste todo. Exactamente. Y cuando haga el empate, a lo mejor va a decir, oye, el contribuyente trae este ID, pero el asesor no me lo reportó. Y a lo mejor el asesor sí lo reportó. Y es estar solventando que realmente sí hiciste las cosas. Entonces, eso también es una carga administrativa que uno asume y luego el contribuyente no entiende a veces, pues, que es trabajo de más. Sí, una vez me pasó, igual precisamente en ese sentido, de las diferencias o más bien de las fallas en el sistema del SAT, porque nos llegó, fíjate, y aquí ya nos llegó un reporte por diferencias que traía la autoridad y nos decía, bueno, es que para mí en tu ejercicio tuviste ingresos de tanto. Entonces, sobre estos ingresos, tú me tienes que, pero así directamente, o sea, sobre lo que tú facturaste, tú me debiste haber pagado. Y se acabó el show. Ok, está bien. ¿Qué estás checando? ¿Me pagos provisionales o declaración anual? No, me estoy yendo directamente sobre la declaración anual. Ok, bueno. Recordemos que tenemos un ajuste anual por inflación y recordemos que tenemos las notas de crédito. Entonces, tu autoridad, en tu cálculo, no me estás considerando las notas de crédito. Y luego, sí, pues sí traigo un ajuste anual por inflación acumulable, es muy mínimo, pero no estás viendo el efecto que yo traigo en mis notas de crédito, entonces te enseño mi cálculo, porque nos tocó ir incluso hasta las oficinas de aquí, ya es que te citan y ahí ponen todo en unas diapositivas. Y todos tus pecados. Sí. Entonces ahí es donde yo les comentaba de que, pues sí, o sea, está bien tu cálculo, pero se te están pasando ciertas cosas. Entonces ya cuando les demuestras con todos los hechos, no, sí, discúlpenos, es que nuestro sistema no nos está detectando eso. Exactamente, yo tuve un caso igualito que me decían, oye, traes FDIs por 60 millones y traes deducciones en la anual por 90. Y era una empresa muy grande y dije, sí, pues hemos de traer eso en ajuste anual. O sea, yo decía, sí, debe ser el ajuste anual. Y sí, efectivamente. Entonces, no lo toman en cuenta. Y realmente, pues ahí tienen toda la información de tu anual, ahí tienen la conciliación. Entonces, eso es un empate rápido. Pero pues bueno, o sea, no te queda más que ir y contestar y solventar, sobre todo por tranquilidad del contribuyente, ¿no? Porque pues a quién gusta que le llegue una revisión, ni al contribuyente ni a ti. Entonces, te digo, son cosas así y afortunadamente esas cosas se resuelven rápido. Pero pues ya el susto que le metiste al que le llegó el oficio, pues ya ese ya no se lo vas a quitar. Que también hay que contestar, bueno, yo soy de la idea, tal vez estoy un poquito mal o no sé, cuando es una carta de invitación donde tú tienes todo a la perfección, entonces, no sé, declaré mis impuestos, los pagué conforme me correspondía el cálculo y la autoridad de repente me manda una carta invitación después de 2 años de que en este mes yo tengo que declarar menos ingresos. Bueno, voy, me checo, ok, no, pues si los declaré bien, no contesto. ¿Por qué? Porque en eso que contesto me pueden solicitar más información, entonces presento la información y ahí es donde... Y ya les diste pie. Exactamente, entonces ahí yo soy de la idea de que si tú sabes que tienes las cosas bien, no la contestes cuando sea una carta de invitación y ahora sí cuando la autoridad llegue sobre algo específico, bueno, pues sobre algo específico le damos, ¿verdad? Te muestro lo que me pidas, pero mandártelo así nada más porque sí, porque he escuchado criterios de despachos de que no, en cuanto llegue una carta de invitación, contéstala porque se puede hacer más grande el problema. Pues sí y no. Pues fíjate que yo soy de la idea de sí atender las invitaciones, porque prefiero dormir tranquila y saber qué traen ahí o qué creen que traen y estar preparado. Y además, porque digo, como hay contribuyentes que confían ciegamente en uno, hay otros que van a decir, oye, pues ¿qué estás haciendo mal? ¿Por qué me llegó esta invitación? Entonces es hasta para darle tranquilidad a él de que pues mi trabajo está hecho. O sea, no me asusta, o sea, que me hable, no me asusta. Pero yo sí soy de la idea de atenderlas, porque hasta te vas haciendo una relación con la autoridad y ya es más fácil que antes de que te manden una revisión, levanten el teléfono y digan, la atendí a fulano. Oye, pues vamos a preguntarle cómo está esto. Y me ha servido mucho con las devoluciones de IVA, ¿eh? O sea, acércate y antes de mandarte el segundo requerimiento, a lo mejor te van a hablar y te van a decir, oye, necesito esto rápido. ¿Me lo mandas?
y ya te evitas un segundo requerimiento y hacer el plazo más prolongado. Sí, que te lo piden hasta por correo. Mándalo por correo a tal correo, se lo mandas y se solventa la situación. Que una vez escuché, de que, bueno, es que sí y no, porque sí a veces la autoridad te marca y te dice, mándamelo a tal correo, pero hay veces donde podría ser también pues una extorsión, ¿verdad? Digo, se ha dado casos, he escuchado, yo personalmente no he estado presente en eso, pero sí he escuchado de que, no, si te lo piden por correo, incluso, o sea, llamándote por teléfono, ok, está bien, si lo necesitas voy y te lo llevo impreso a las oficinas del SAT, no nomás te lo voy a mandar por un correo porque ahí es donde pues corre el riesgo. Es que mira, también ahí depende pues de que ya conozcas a la persona con la que estás tratando, ¿no? Digo, yo he tenido mucha suerte, la verdad, con la administración local para las devoluciones de IVA, porque la persona que está ahí, la verdad es que hace su trabajo súper bien. Tengo muchos años tratando con ella y la verdad es que sí, o sea, si ella levanta el teléfono y me dice, mándame esto, yo se lo mando, pero a lo mejor también porque ya hay una relación de años, que si me marcara a lo mejor alguien que no conozco, pues lo que haría es levantar el teléfono y buscarla a ella y decirle, oye, me pidieron esto, ¿sí? Porque sí es cierto, o sea, a lo mejor a veces, y sobre todo si le hablan al contribuyente, porque buscan al representante, no te van a hablar a ti como asesor. Si le hablan, a lo mejor es más fácil que caiga y diga, me están pidiendo esto. Y a lo mejor ni era el SAT, sí es cierto. Y ahorita sí como están las cosas, pues sí puede pasar, pero te digo, depende mucho. Yo soy mucho de la idea de sí acercarte a la autoridad y la verdad es que hay gente muy buena trabajando aquí en la administración local. Yo creo que no tengo quejas, no he tenido ningún problema con la local. Si bien es cierto, solo he lidiado, o sea, los mayores problemas que tengo, o más bien los casos que tengo con la administración local son devoluciones de IVA, pero creo que acercándote sí son muy tratables a que, por ejemplo, si te toca ir a grandes contribuyentes. Sí, pues que ya teniendo la relación, incluso ahí sí aplica el que contestas un requerimiento, contestas 2 requerimientos, o sea, un mes, contestas 2 meses, y lo más probable es que ya los demás ya no te lo requieran porque pues ya la información, ya sabe la autoridad que siempre le estás contestando y que tus operaciones son 100% reales. Ahorita con la cuestión bueno, lo que tocábamos de los fraudes, me tocó estar en una empresa cuando marcaron y ¿sabe qué? Hablamos de finanzas. Ah, ok. ¿Qué pasó? No, pues es que mañana vamos a ir a hacerles un requerimiento porque tiene unas multas pendientes. Ah, ok. Ya nos van a traer la notificación para notificar, bueno, más bien la carta de invitación para notificarnos al siguiente día. No, vamos a llegar ya con multa en mano. Ok, le dije, está bien. Me dice, si quiere puede checarlo en su buzón tributario. Dije, ok, tengo mi buzón tributario aquí a la mano y no hay ninguna notificación. Pues qué raro, porque sí debería de tener una ahí y es una multa muy grande. Dije, ok, perfecto, no se preocupe, aquí mañana los esperamos. Y pues obviamente nunca fueron porque pues, son para meter terrorismo fiscal y decir, no, pues sabes qué, pues mire, somos aquí de los notificadores y para... luego te van a decir, pues dame la mitad y ahí se la desaparecemos. Exactamente, entonces por eso yo soy más de la idea de que si vas a tener trato, llévalo directamente a las oficinas por correo o por llamadas. Está muy canijo, a menos de, como mencionas, a menos de que conozcas a la persona, ¿verdad? Sí, digo, eso también ya es, pues es de cada quien. Y también es echarte un volado. O sea, como tú te echas un volado con ellos se pueden estar echando un volado conmigo. Porque ¿cuántos asesores no habrá que vayan y digan, oye, se saltó el protocolo y en lugar de mandarme el segundo requerimiento, me marcó? Porque sí hay. Entonces, digo, las dos partes llevan su riesgo. Pero pues así es esto. Sí, es un volado, es a la suerte y tener cuidado en ese aspecto. Si quieres, podemos pasar al tema del IVA en la importación y la exportación. Me tocó ver la semana antepasada el caso de una empresa en cuestión del sector autotransporte que le cuestionaban de que, ¿sabes qué? Si tu viaje inicia aquí en territorio nacional y termina en territorio extranjero, pues no, es IVA al cero. O sea, sigue siendo IVA, pero es IVA al cero.
Pero si inicia en territorio extranjero y termina en territorio nacional, ahí la ley no te lo regula, porque el 16 no te lo, o sea, no va dentro de lo que te establece el 16 de IVA. Entonces, un contribuyente le decía, no, es que sabes que a mí sí me lo tienes que facturar con IVA. Si empieza allá y termina aquí, híjole, pues ¿cómo lo hacemos si no es un objeto? Ahora, también muchas empresas, me ha tocado ver muchísimos casos en diferentes empresas de que, ok, bueno, quiere esto si es no objeto, ok, perfecto, ponle nada más, desaparece el IVA, pone el cero. Oye, no, pues es que un objeto es que en tu estructura del XML del anexo 20, en sus respectivos nodos, debes desaparecer ese nodo del impuesto. Y muchas personas dicen, como no le saben, o es un sistema creado por un ingeniero en sistemas dentro de la empresa, no conoce todos los requisitos, pues nada más le pone cero en cuestión del IVA. Y ya te deshizo todo. Sí. Sí, es que sabes que en cuestión del IVA en importaciones y exportaciones, sí es un poquito complicado. Digo, a mí no me ha tocado ver tantos casos así como de, por ejemplo, esto que estás diciendo de fletes, pero yo sería de la idea de que, claro, o sea, si está empezando el viaje en el extranjero y se viene para acá, pues ahora sí que tú estás importando un servicio. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo en que pudiera haber criterios que digan, oye, es que sí tiene que grabar IVA. Pero realmente la ley no es clara, porque la ley del IVA te dice, oye, si estás importando un bien tangible o tangible, si estás enajenando o prestando un servicio, pero no te da más pautas. Entonces, en una cosa de esas como un transporte, pues sí es mucho de interpretación o de estar analizando o de criterio. A decir, por ejemplo, oye, pues yo sé que es mercancía. Ah, pues con la mercancía no hay pierde. Oye, si tú le estás trayendo, pues claro que va a grabar IVA. Y entonces ahí tu mayor problema es tener un buen agente aduanal que se encargue de que todos los impuestos en el pedimento estén como tengan que estar para que tú tengas algo que te solvente tu operación. Bueno, en cuestión de la mercancía sí, pero en cuestión del servicio, pues es que ese Sí, ya por es eso te aparte. digo, o sea, eso ya caería mucho a cómo lo tengo que interpretar y cómo debe de ser, porque realmente ahí, pues sí puedes decir, oye, no, pero es que no traje nada. O sea, hablemos de alguien que está empezando y que no tiene conocimiento de causa, no es contador, no tiene un asesor, y va a decir, oye, pero ¿por qué? Pues si yo no estoy trayendo nada del extranjero. O sea, solo lo transporté, pero realmente yo no dije, oye, estas botellas me las traje de allá. Entonces, obviamente va a decir, no, pues ¿por qué voy a pagar? Incluso hay perdón que te interrumpa, hay una consulta que le hizo la Canacar a la autoridad. No recuerdo en qué año fue, pero por ahí tengo un criterio que fue estructurado en 2017, donde te establece que la Canacar le pregunta directamente al SAT, oye, ¿sabes qué? Si inicia ya y termina aquí, ¿qué onda? Porque la ley no me lo regula. El SAT le contesta, no, pues ahí es un no objeto, porque precisamente no lo regula. O sea, ahí sí, con toda la extensión de la palabra, no lo regula. Pero recordemos también que las consultas del SAT no es ley. Exactamente. Entonces, te digo, vuelves al mismo problema. Y ahí te va a tocar el criterio de quien te revise, si te toca o sea, si te toca una revisión. Y eso también es súper importante porque pues tú lo puedes pensar de una manera y decir, mis argumentos tienen base y lógica, pero para él también sus argumentos van a tener base y lógica. Entonces, si no está regulado, Pues se van a pleito. pues sí, pero imagínate todo lo que vas a tener que invertir tú como contribuyente en querer rescatar una cosa de esas, porque, por ejemplo, para IVA de importación y exportación, ¿qué es lo más importante? Ahí vamos a volver a lo mismo, las devoluciones de IVA. Ujú. Por ejemplo, en las exportaciones, que va a ser tasa cero porque te dice, oye, pues se supone que si tú estás exportando, el impuesto se va a grabar en otro lado. Entonces tú lo vas a traer a tasa cero y también hay ciertos supuestos que tienes que cuidar cuando realmente es una exportación y que estás exportando. Pero si te vas a una devolución de IVA, pues vuelves a lo mismo. Si no lo supiste aplicar, si no tuviste el criterio, si no supiste incluso declararlo en el pago, ya te metiste en un problema, En un porque problema. a veces no desglosan IVA de importaciones y lo mandas todo como IVA normal. Entonces ahí te lo van a rechazar en automático. Digo, y antes que se tenían que llenar los formatos de devolución de IVA, donde ponías de que, oye, tanto es de importación, tanto es de exportación, aquí está como saqué el factor de la proporción de IVA, pues todavía era más fácil identificarlo.
Y luego, otro problema que tienen ahora las empresas, por ejemplo, las empresas maquiladoras, es que las certificaciones de IMEX antes te otorgaban el beneficio de que decías, ok, te voy a regresar el IVA más rápido, en un plazo de 10 días, me parece, si tienes la certificación. Y este año esos beneficios desaparecen. Ya tú vas a meter tu IVA y se van a tardar los 40 días que te tardarían con cualquier contribuyente, cuando realmente tú sacabas la certificación sabiendo que el 90% de las ocasiones tú ibas a tener un saldo a favor que recuperar. Y ahora te vas a ir a formar como cualquiera y a esperar a que te contesten. Entonces, imagínate que tú no tienes un buen agente aduanal o que tienes un buen agente aduanal, pero la persona que tienes en la empresa no sabe registrar. Ese es otro problema también, porque si la persona que se encarga de hacer los registros no sabe cómo registrar, todo tu cálculo va a estar mal. Sí, te lo va a echar a perder. La base es quien registra. Si tienes a alguien que no sabe registrar, todo va a estar mal. ¿Y cuántas veces tenemos el que registra y lo tenemos al de impuestos? Y el de impuestos no se va a venir a decir de que habrá registrado bien. No, pues él lo que quiere es sacar su trabajo y decir, ok, aquí está el cálculo, aquí está el pago y esto es lo que tenemos que pagar. Sí, porque se supone que la persona que está capturando es una persona capacitada para el puesto. Digo, se supone. Pero sí, pues sí. Pero también se van con la idea de que, bueno, es que yo soy conta, yo nada me encargo de registros. Yo no tengo por qué enterarme de lo que está pasando en el mundo de los impuestos, cuando muchas veces te va a venir a afectar tus registros. Entonces, ese también es una cuestión importante. Y pues a la hora de tener que defender un caso con la autoridad, pues imagínate tener que regresarte y decir, ¿todo esto está mal registrado? O resulta que terminé omitiendo impuestos porque no hice los registros correctamente, porque no supe leer un pedimento. O sea, no, y recordemos que son multas por omisiones de ingresos, son multas por registros contables. Son actualizaciones y recargos por los impuestos que omitiste. O sea, son muchísimas cosas. Y luego imagínate que bueno, es un poco más difícil, pero puede llegar a pasar. En un ejercicio dictaminado, el contador público registrado va a trabajar sobre una materialidad. Y tú le tienes que comprobar al SAT que tú trabajaste sobre una materialidad y que tu revisión es en base a un muestreo. Pero ¿qué pasa también si resulta que una de esas operaciones cayó ahí en el muestreo y a lo mejor no la detectaste porque es de humanos equivocarse? O sea, y ahora imagínate un contador que traiga 60, 70 dictámenes. Pues, no, es un mundo. ¿Qué te van a venir a decir? Oye, entonces vamos a abrir el ejercicio dictaminado. Y eso también es un problema, que te abran un ejercicio dictaminado. O imagínate que ya se dictaminó, ya pediste tú todas tus devoluciones de IVA y resulta que te van a venir a revisar y a echar para atrás muchas operaciones de IVA porque tenías un registro mal. Y ahí luego hay casos, y a mí me ha tocado ver casos donde le terminas debiendo al SAT. Oye, yo traía saldo a favor y ahora resulta que ahora te debo porque me tumbaste todas estas operaciones. Y no nada más es un problema de IVA, porque si me estás tumbando operaciones, pues tampoco las puedo hacer deducibles para renta. Sí, ahí hay que cuidar mucho que la persona que te esté dictaminando esté empapada de todos los aspectos, porque no me acuerdo, creo que hace 2 años me tocó ver un caso de que la empresa, bueno, más bien el SAT, tenía dudas sobre una empresa que está dictaminada. Entonces, pues ya ves que el proceso es primero que la autoridad le pregunta al dictaminador y luego el dictaminador contesta. Y ya si no, pues bueno, y ahora sí pues sí, aquí en este caso la autoridad iría directamente con la empresa. Aquí lo que pasó fue de que le pregunta al dictaminador, el dictaminador nunca consulta a la empresa, contesta con la información que tenía y resulta que evidenció un problema. Entonces, pues se supone que ese es el beneficio de dictaminarse, de que no te va a estar molestando sí, que tanto. Estás blindado. Entonces, pues resulta que tu mismo dictaminador, pues te puso te puso un 4. Sí, te puso en charola de plata para la autoridad. Y ahí es un problema, pues, grande, porque la molestia para la empresa es de que le estás pagando a alguien para que te lleve todo a la perfección y evitar ese tipo de problemas. Y luego resulta que le estás pagando, pero él mismo fue el que te evidenció en un problema que traías y nunca te lo mencionó en su dictamen. Entonces, es cuidar mucho ese aspecto. Y es que, ¿sabes qué? Digo, también aquí entra mucho en cuando tú estás haciendo un dictamen, tienes que realmente conocer el 100% de la operación de la empresa que estás dictaminando. Entonces, digo, y yo se los digo mucho hasta
a mi equipo de trabajo. Cuando te llegue un cliente nuevo, investígalo. O sea, si te metes en internet ya encuentras cosas de todo el mundo, aunque sea chiquito. Pero no me vengas a decir, o sea, si es la primera vez que lo vamos a ver, que te pregunte algo y no tengas ni idea de qué hace, ¿no? Y con el dictamen es lo mismo, o sea, tú tienes que saber el 100%. O sea, un dictaminador es como si te fueras a confesarle. Tienes que decir todos los pecados de la empresa, o sea, todos los tiene que conocer. Porque también, pues ahí te estás jugando tu registro. Exactamente. Entonces, hay empresas muy buenas para ocultar las cosas. Muy, muy buenas. Entonces, imagínate, tú vas a arriesgar tu registro por algo así. Y también, si te está llegando una revisión como dictaminador y el deber ser, o lo que se estila, por ejemplo, en las firmas es, oye, me llegó esto, voy y notifico a la empresa de que, ¿sabes qué? Me llegó esto, ya le pedí el cuestionario al SAT, porque el SAT prepara un cuestionario que te puede aportar sin ningún problema para el día de la entrevista, donde te va a decir, oye, yo te voy a preguntar todo esto y te voy a pedir todos estos puntos. Entonces ya vas preparado, o sea, ya no vas como que a ciegas, ya sabes qué te van a pedir. O sea, aquí no es como en la visa que a veces cargas hasta la cartilla. No, aquí ya puedes saber qué tienes que llevar y ya sabes por dónde van a llegar. Entonces, es mucho más fácil así, pero tienes que estar en constante comunicación, porque si tú no tienes algo, la empresa lo va a tener. O sea, es algo que pasó, ellos lo van a tener. Y a lo mejor tú ahí ya, pues lo incorporas a tus papeles de trabajo, ves cómo está ligado a tus papeles de trabajo, pero ya vas más seguro a ir a ciegas y no saber qué onda. Y por ejemplo, te digo, en la administración local es un poquito más difícil cuando tienes una revisión de un dictamen. Porque muchas veces no te tocan las personas adecuadas para revisar el dictamen. A veces no tienen los conocimientos idóneos porque a lo mejor están empezando. A que, por ejemplo, si vas a un grandes contribuyentes, pues en grandes contribuyentes ahí sí, o sea, estás hablando con alguien. Mira, generalmente a mí me pasaba, yo el 90% de mis clientes aquí eran minas. Y llegas a grandes contribuyentes y el que te está revisando es un exgerente senior de una Big Four que trabajaba solamente con mineras. Entonces, a él no lo vas a cuentear. Él sabe de lo que estás hablando. Y si resulta que en su firma traían otro criterio, lo va a defender a muerte. Y tú también tienes que defender tu postura. Entonces, puede llegar a ser un poquito estresante, pero a la vez es interesante porque, pues ahora sí que estás defendiendo tu trabajo. Pero te digo, por eso es muy importante, sobre todo cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, tener comunicación con el contribuyente. Pues es que al fin de cuentas es como un matrimonio. O sea, le tienes que decir de qué pie estás cojeando para que te pueda ayudar, porque si no, pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, te va a pasar eso que acabas de decir, o sea, ya lo evidenciaste y ya lo hiciste quedar mal, y a lo mejor ya lo metiste en un problemón y no era tu intención. No, pues me cabe, o sea, estoy 100% seguro que no era la Quiero intención. creer que no era la intención. No, pues es su cliente, o sea, no creo que quiera evidenciar a un cliente, ¿verdad? Pero aquí sí el problema es eso, o sea, porque le puedes detonar revisiones y que le puedes cargar mal la autoridad y no, o sea, Y luego acuérdate que las autoridades hablan entre ellas. Puede sí, empezar con el SAT y luego puedes seguir el IMSS y así te vas. sí, Entonces, no, es un problema bien grande. No, y a lo mejor estaban revisando algo de, no sé, ¿qué te gusta? De un criterio de alguna deducción fuerte, ¿verdad? Y resulta que se meten más a fondo, y llega un momento donde no, pues que sabes que estabas facturando mal. Y chin, o sea, otro problema más grande. O sabes que estabas timbrando mal tus nóminas. O sabes que no estabas reflejando esto en este apartado. Y de algo que debió haber cuidado quien está dictaminando, pues ahí es un problema pues fuerte, ¿verdad? uh-huh. Pero bueno, ya. Parece como dicen, ¿quién soy yo para juzgar? Y traemos un último tema, que es cómo la autoridad está tratando de evitar, pues sí, en este caso la venta de facturas. Fíjate que, digo, pues obviamente no me ha tocado ver así como que digas, llegaron y metieron a la cárcel a fulano porque resulta que vendía facturas. No, gracias a Dios, no he conocido a nadie cercano que le haya pasado eso. Cercano. Sí, no. Pero aquí, ¿qué es lo importante o qué es lo que yo me he estado fijando? Ya está el SAT, digo, con todo esto que ya es electrónico, pues ya es más fácil que detecten omisiones, ¿no? Por ejemplo, eso que te decía hace rato de que, oye, no tiene activos,
no tiene empleados y no está al corriente, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, y no tiene cuentas bancarias o las cuentas bancarias está de que entran 20 millones y salen al siguiente día. O sea, cosas así que es muy fácil detectar y es muy fácil que vengan y lo vean. Entonces yo creo que la mejor manera que tiene el SAT para detectar todo eso es precisamente con el cruce de información. Ahora, ¿qué pasa también? Pues allá afuera hay infinidad de personas que se dedican a la venta de facturas, ¿no? Y yo creo, y a lo mejor está mal que lo diga aquí aquí al público que te va a escuchar, que tienes que ser una mente brillante para vender facturas. Realmente tienes que ser una mente brillante para que no se te escape ninguna y no te agarren por ningún lado, porque los hay. O sea, hay personas que solo manejan esquemas de facturación y no pasa nada, pero hay otros que, te digo, no cuidan esas cosas puntuales, porque el mismo 69B te dice, oye, para caer en ese supuesto tendría que ser alguien que no tenga activos, que no tenga empleados, y hacen todo eso. O sea, todo lo que dice que caería en una operación simulada es lo que hacen. Entonces, yo creo que la mejor manera de detectarlo, y como lo he visto, es con los cruces de información y con lo que te decía hace rato. Oye, a mí llegaron y me dijeron, fulanito no, porque no tiene activos, no tiene empleados, no está al corriente, no presentó la declaración anual. Entonces dices, pues, o sea, ¿y ahí cómo le dices a la autoridad que no era una operación simulada si te estás poniendo ahora sí que de pechito? Muchos lo que hacen que para poderte pagar, o sea, si eres un cliente que presta un servicio o vende un producto, para poderte pagar te piden la opinión del cumplimiento. Digo que la verdad no te asegura nada, pero mínimo te da un poquito más de tranquilidad. Ahorita que mencionabas eso de que hay que ser una mente muy brillante, hay que, pues, mira, te voy a contar una leyenda que no me consta, Ok. pero la escuché por ahí. Que resulta que en una empresa, llegó un momento donde les cayó la autoridad por operaciones simuladas. Bueno, eso fue lo que contaba la leyenda. Te digo, no me consta. El dueño o el contribuyente se da la fuga, o sea, simplemente se va. El contador general también se va. Y el auxiliar estaba entambado. Y recordemos que con la reforma fiscal penal es primero te entambo y luego ya adentro me demuestras si eres inocente o no. Entonces ahí es cuando dices, híjole, pues es que el 27 del código sí me establece la responsabilidad solidaria en ese sentido de los contadores, que a veces muchos voy a decirlo así tal cual como es. O sea, muchos contadores creen que nada más por estar en una empresa o por estar de auxiliar no tienen la necesidad de estar actualizados o preparados para los conocimientos que debes de tener en realidad. Porque tal vez, como lo acabamos de decir, un capturista, ok, estás capturando y todo, bueno, pero tú ya eres responsable solidario en cuestión del contribuyente, porque estás mezclado en las operaciones de la empresa. Entonces, piensas que no, pues yo con que llegue y capture, me den mis 10,000 pesos al mes y me dicen, este registrado de esta manera y se acabó, y ya no pasa nada. Pues mira, Pues no. esa leyenda no me Sí, consta, pero pues sí, sí, sé por dónde vas. Se me hace que sí sé para dónde vas. Sí, te digo, esa es otra cosa, ¿eh? O mira, pasaba mucho, y es que todo me devuelve al IVA. Cuando existían las declaratorias de IVA, que el contador público certificador era el que firmaba y decía, ok, sí, el IVA, yo te firmo la devolución de IVA. Entonces el SAT decía, es una declaratoria de IVA, está firmada por el CPR, pasa. O sea, era muy raro que te llegara un requerimiento por una declaratoria de IVA. Y luego resultaba que había operaciones simuladas. Y pues tan tan. así cayeron. Y pues, o sea, sí, o sea, terminas en la cárcel y a veces pagan justos por pecadores, pero precisamente por desconocimiento. Porque volvemos a lo mismo, o sea, el que tú te dediques a una sola cosa no, o sea, no te hace exento a saber lo que está pasando fuera de tu burbuja. Porque luego termina precisamente en la cárcel, a lo mejor al que le estaban pagando hasta el mínimo y que no tenía nivel en el entierro. O que también son a los que agarran para ponerlos de prestanombres en las empresas fantasmas. O sea, que dices, híjole, o sea, realmente valía la pena a lo mejor los 4,000, 5,000 pesos. Y eso se me hace mucho, que te pudieran haber dado por tu IFE y tu fiel. Ahí en los prestanombres se escuchan muchas leyendas, ¿verdad?
experta en este aspecto de la contabilidad y de la asesoría. Y está muy, muy delicado el ser prestanombre, porque a veces llegan y les lavan el coco. Aquí están, incluso no 10,000 pesos, ahí te van 300,000 pesos, pero ven, acompáñame, ya todo, dámelo, ya, tú te olvidas de esto, aquí están tus 300,000 pesos. Y por lo regular son gente que van y agarran de pueblitos, de que venga, señor, no le gustarían 300,000 pesos. Pues ellos, pues sí, con eso me compro una tierra y empiezo a sembrar y pues hago mi negocio. Y pues los engañan y resulta que de repente cuando cae la voladora, se pelan todos y pues van y buscan a la persona que se supone que debería estar Sí, al ándale. frente de todo. Y realmente, o sea, dime qué probabilidades tiene una persona como esas de pagar una defensa fiscal. O sea, no. Ni los 300,000 te van a alcanzar para... No, claro que no. Es más, los 300,000 ya ni los tienes. Sí, para empezar. O sea, no. Entonces, ese es el detalle. Digo, yo sé que no se debe juzgar a nadie, pero desafortunadamente cuando haces una cosa de esas, no pones tu nombre. O sea, y eso es lo malo. O sea, no pones tu nombre y a fin de cuentas, cuando pase algo, a lo mejor te vas a quemar y van a decir, fulano se dedicaba a esto. Pero realmente no vas a terminar tú, pues ahora sí que pagando las consecuencias. Entonces, ese es el detalle. O sea, realmente yo creo que está bien todo lo que está haciendo la autoridad para detectarlo. Sí. Sé también que hay muchos casos un poco complicados como el que te comentaba de que, oye, pues si no tiene manera de formalizarse y ahí está mi materia prima, ahí está mi bien, pues a lo mejor no tengo otra opción, ¿no? Pero también es lo que tú dices y es lo que te decía de las declaratorias. Mucha gente simulaba operaciones con tal de recuperar el saldo, pero eran operaciones que no existían. Y ahí sí hay alevosía y ventaja. Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo en que se castigue, porque a fin de cuentas, y ya se tipificó como un delito federal, entonces ya es un poco más difícil también salir de eso. Pero ahí sí tú estás actuando con toda la intención de hacer un fraude fiscal. Sí, hacer un mal. Entonces, pero te digo, pero los otros que están amarrados de manos y realmente tienen ahí su materia prima, o sea, tienen esto y simple y sencillamente su proveedor no está formalizado, que dice, si cambio uno formalizado, oye, ya no me va a dar, voy a tener que cerrar mi empresa porque los números no me van a dar, pues ¿qué hacen? Entonces, eso también creo que debería de haber un poquito de juicio a la hora de revisar, o sea, realmente cuál fue la causa de cada uno. Pero a todos los agarra parejo. Pues es que... Pues, o sea, es que así debe de ser. No, y estuvo muy bien, por ejemplo, cuando empezó a tomar la autoridad muchas cartas en el asunto en el cuestión de los asimilados. O sea, el retorno de dinero, ahí se manejaban cantidades y al último ni siquiera enteraban las retenciones. O sea, era lo que los evidenciaba peor tantito. Sí, ándale. Y por ejemplo, ahorita que dices de los asimilados, a mí me tocó un caso de una revisión del seguro. Digo, esta no era una operación simulada, sino simple y sencillamente le estaban tipificando mal. La empresa estaba dando anticipos de rendimientos a sus socios y resulta que los recibos de nómina los estaban timbrando como asimilados a salarios y algunos como salarios. Entonces, no pagaban las cuotas como tenía que ser porque decían, no, pues es que es un rendimiento. O sea, y estoy de acuerdo. Pero como estabas timbrando mal el recibo de nómina, sí, te lo luego grabando. salía la diferencia y viene el seguro y me dice, oye, pues tienes todas estas cuotas omitidas. Cuando realmente, pues no las tenía omitidas. O sea, simple y sencillamente no supieron timbrar el recibo para poner ahí que era un rendimiento y que se tiene que hacer por cierta figura, etcétera. Pero ahí ya caes también en un problema donde te tienes que meter, solventar, contestar y te digo, y volvemos a lo mismo, todo es desconocimiento. No, y ahí el contribuyente se salvó de que sí, te cayó el seguro social, pero tuviste suerte que no te cayera el SAT por el mal timbrado de los XML. Sí, ándale, exactamente, porque luego también ese es un problema. Y te digo, las autoridades hablan. O sea, y es lo más sencillo. Y ya lo agarré por esto, pues ahora tú ve y agárralo por esto. A fin de cuentas, el objetivo de todas es recaudar. Sí, pues simplemente Finanzas va y te reclama cosas que al SAT le corresponde. Fíjate que yo creo que esas son las revisiones a las que más les tengo miedo, a las de finanzas. Ah, sí, no, Finanzas no se anda con juegos. Sí. Finanzas llega con requerimiento en mano. La autoridad en cuestión del SAT, pues es muy amable.
manda aquí una carta de invitación y luego que una segunda carta de invitación y luego que, oye, es el que me debes, ven y págamelo. Si quieres, ven, vamos a tomarnos un café, platiquemos. Pero en finanzas... Sí, no, finanzas, Híjole. la verdad es que, o sea, a mí me ha tocado ver, si hay una comprobación de gastos y tienes 300 facturas, las 300 te las van a revisar. O sea, es una cosa detallada, pero Sí. que, o no sé si es mi mala suerte, pero sí son muy puntuales en esas cosas. O sea, ahora sí que, o sea, quieren que compruebes hasta el último centavo. Digo, y está bien, es su trabajo, pero digo, no que me gusten las revisiones, pero prefiero 1000 veces que me revise el SAT. Sí, la verdad. No, o sea, es más accesible en ese aspecto la autoridad, pero pues de revisiones a revisiones, pues quisiera que ninguna, Sí, ¿verdad? no, que ninguna. Lo ideal es que ninguna. Sí, que ninguna, porque sí está muy canijo. Pues creo que son todos los temas que traíamos, ¿verdad? No se nos escapa por ahí ninguno. No, creo que no. Bueno, Si no, luego me vuelves a invitar. sí, no, claro. No, de hecho, es a lo que iba. La puerta está abierta para Gracias. cuando gustes volverte a dar la vuelta, incluso si tienes alguna inquietud de algún tema que quieras exponer, aquí pues está la puerta abierta, está nuestra plataforma Ahora te voy a a tu venir yo a disposición. hacer preguntas a ti. Sí, Me parece muy bien. sin ningún problema. O sea, de hecho, incluso la dinámica aquí es pues que sea una plática más que nada, más que cuestionamiento, sea una plática y pues sí, el día que gustes venir a platicar, aquí estamos yo, pues está el equipo. Muchas Porque gracias. aquí somos de diferentes áreas, nuestros fuertes. Aquí está auditoría, nuestro fuerte, cuestión de pensiones, seguro social, todo eso, también fiscal, y pues aquí estamos tratando de... De que se de- me olvidó decirte que mi fuerte es seguro. Sí, pues mira, aquí está. A ver qué día se dan la vuelta. No, este es mi gallo, ¿eh? Vamos a ver. No sí. te creas. Muchas gracias. No, y bueno, ahora sí ya para empezar a despedir el programa o el capítulo. Bueno, agradecerte que hayas venido. La verdad te lo reitero, la puerta está abierta para el día que gustes venir. Y pues nada, no sé si gustas agregar algo más. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y la verdad, qué padre, digo, lo que había estado viendo el podcast es que están invitando gente joven. Entonces, eso se me hace muy bien porque a veces también hay talentos jóvenes, o sea, no nada más los contadores que tienen muchísimos años de experiencia. No estoy diciendo que no sean buenos, pero también hay gente joven muy buena. Digo, sé que tuviste ya aquí a Félix y a Rubén, entonces la verdad es que ellos son como mis asesores de confianza cuando tengo una duda. Entonces, Claro. sí, qué padre, la verdad, felicidades. No, y más que nada, no, gracias. Más que nada es pues precisamente es lo que queremos impulsar, que la juventud se esté motivando para prepararse y poder salir al campo laboral pues lo más preparado posible, la verdad, porque sí está muy difícil la situación ahí fuera. Como lo comentábamos, no nada más es llegar y sentarte y decir soy tal. No, señor, porque las consecuencias son graves y tienes que responder sobre ellas. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Recordamos a todas las personas que nos escuchan, ya nuestras redes sociales, nos pueden seguir en YouTube, en Facebook y en Spotify y en Instagram. Si nos están escuchando en Spotify, pues bueno, métanse a YouTube para que nos vean. Si nos están escuchando en YouTube, pues bueno, y no nos pueden ver, recordemos que ahí está la plataforma de Spotify y ahí nos pueden estar escuchando mientras trabajan, mientras capturan. Bueno. Muchísimas gracias a todos y esto es como viene en el manual de Proyecto Yang.